Quiero agradecer a mi verdadera familia, especialmente a mi nueva madre, una mujer de clase y visión, por todo el apoyo. Sin usted, este sueño no sería posible. La voz de mi hijo Ricardo resonó en el elegante salón de Polanco, pulida y segura, mientras levantaba su copa de champaña. Sus palabras, dirigidas a Valeria y su madre, me atravesaron el pecho con la frialdad del acero. Sentada en una mesa al rincón, apartada como un mueble viejo, sentí como todas las miradas me evitaban, como presencia fuera una mancha en el mantel de lino blanco de sus vidas perfectas. Me llevé mi propia copa a los labios, un gesto lento y medido, y tomé un sorbo. El burbujeo del líquido caro se sintió amargo en mi garganta, un contraste cruel con la sequedad que se instalaba en mi alma. Nadie notó mi temblor. Nadie vio la grieta que se abría en el centro de mi ser. Mi mano no tembló al sostener la copa. Mi rostro, estoy segura, no reflejaba más que la serena atención de una madre en la boda de su único hijo. Por fuera, era una estatua de dignidad, una de esas mujeres de Oaxaca que aprenden a llevar el dolor como un rebozo, con gracia y sin queja. Pero por dentro, el mundo se desmoronaba. Cada palabra de Ricardo era un martillazo contra los cimientos de mi vida. Cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando en los libros de contabilidad de la empresa que fundamos su padre y yo, todo se reducía a cenizas en el fuego de su desdén. Era un dolor físico, una opresión en el esternón tan real que me costaba respirar. Observé cómo su nueva suegra sonreía, aceptando un agradecimiento que no le correspondía. Un honor comprado con mi dinero, con mi sudor. El murmullo de los invitados llenó el silencio que siguió a su brindis. Un sonido sordo que parecía venir de muy lejos. Me concentré en el trozo de pastel frente a mí, en la delicada flor de azúcar que lo adornaba. Era más fácil mirar eso que ver la cara de mi hijo, radiante de una felicidad que me excluía por completo. Recordé el olor a cemento y polvo de nuestros primeros años en Guadalajara. El peso de las bolsas que cargaba junto a mi esposo, soñando con darle a Ricardo un futuro sin esas cargas. Le dimos todo, le di todo, y en su momento de mayor triunfo, me había borrado de la ecuación, me había convertido en una extraña, una simple espectadora de la vida que yo misma había construido para él. La humillación era un veneno lento, que se extendía por mis venas. Mientras Ricardo abrazaba a su esposa y a su suegra, yo me permití un instante de memoria. Lo vi de niño, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí en busca de consuelo. Recordé la fiebre alta que me mantuvo en vela durante 3 noches seguidas, su pequeña mano aferradas a la mía, como si yo fuera su único ancla en el mundo. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me miraba sin verme, que hablaba de verdadera familia, como si yo fuera una mentira? La orquesta comenzó a tocar una melodía suave, una balada de amor que sonaba a marcha fúnebre para mi corazón. Tomé otro sorbo de champaña, esta vez sintiendo su frío descender hasta el fondo de mi estómago. Un frío que parecía encontrar su igual en el vacío que Ricardo acababa de instalar allí. Nadie se acercó a mi mesa. Era invisible, un fantasma en el festín de mi propia creación. Los 50.000 pesos que me había pedido para cerrar los gastos, mamá, ya sabes cómo es, se habían transformado en las luces brillantes, las flores exóticas y los trajes caros que me rodeaban. No era el dinero lo que dolía, nunca lo fue. Era el desprecio envuelto en la petición, la certeza en sus ojos de que era mi obligación, mi único propósito. Él creía que mi fortuna se limitaba a una pequeña pensión y algunos ahorros, que yo era una viejita dependiente que no tenía más opción que ceder a sus caprichos. Me enderecé en mi silla, la espalda recta, la mirada fija en un punto indefinido. La humillación había sido pública. La lección, decidí en ese instante, sería silenciosa, privada y definitiva. La calma que me envolvía no era resignación, era la quietud antes de la tormenta. La noche tragó los últimos ecos de la fiesta mientras el taxi me llevaba de regreso a mi casa en Guadalajara. El silencio dentro del vehículo era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo.
Cada farola que pasábamos proyectaba sombras fugaces sobre mis manos, quietas en mi regazo. Las mismas manos que habían amasado tortillas, firmado contratos y acunado la cabeza de mi hijo. El contraste entre el bullicio del salón en Polanco y esta soledad absoluta era abrumador. Afuera, la ciudad vivía su propia vida ajena a mi dolor, pero dentro de mí, un desierto se expandía. Pagué al conductor con un billete, mi voz sonando extrañamente firme, como si perteneciera a otra persona. Al cerrar la puerta de mi casa detrás de mí, el silencio se volvió denso, casi sólido. Era el silencio de una vida de sacrificios que acababa de ser declarada inválida, nula. Dejé mi bolso sobre la mesita del recibidor, junto a una fotografía en blanco y negro de mi difunto esposo, Antonio. Su sonrisa parecía cuestionarme, preguntarme cómo había permitido que el legado que construimos juntos fuera profanado de esa manera. Me quité los zapatos, sintiendo el frío del suelo de baldosas en mis pies cansados. El alivio físico no trajo consigo ningún consuelo para el alma. Caminé lentamente hasta el gran espejo del pasillo y me observé. Vi a una mujer de 76 años, con el cabello plateado y la piel surcada por las arrugas de una vida de trabajo y preocupación. Pero en mis ojos no había derrota. Había un cansancio profundo, sí, pero debajo de él una brasa comenzaba a arder, una chispa de la misma terquedad que me llevó a dejar mi pueblo en Oaxaca en busca de un sueño. Mi hogar, usualmente mi santuario, se sentía extraño, como si sus paredes absorbieran mi humillación. Cada objeto parecía un testigo mudo. El viejo sillón de orejas donde le leía cuentos a Ricardo, el reloj de pared, cuyo tic-tac había medido incontables horas de espera y esperanza. Me preparé una taza de té de manzanilla, mis movimientos automáticos, un ritual para anclarme en la realidad. El vapor caliente me acarició la cara, un consuelo minúsculo en medio del naufragio. Me senté en la cocina, la única luz encendida en la quietud de la casa, y dejé que el primer recuerdo viniera a mí, no como una elección, sino como una marea inevitable que subía desde las profundidades de mi ser, para reclamarme. Era necesario mirar atrás para poder entender el camino que ahora debía tomar hacia adelante. La memoria que llegó primero fue la del olor a tierra mojada y cemento fresco. Vi a Antonio, joven y fuerte, con la camisa manchada de sudor, sonriéndome bajo el sol implacable de Guadalajara. «Un día, Elena», me dijo, su voz llena de una certeza que me contagiaba. «Nuestro hijo no tendrá que saber lo que es romperse la espalda así. Tendrá estudios, un despacho, será un señor». Y yo le creí. Trabajamos codo a codo, él en la obra, yo en la pequeña oficina improvisada en la cocina, llevando las cuentas en un cuaderno de contabilidad escolar. Cada ladrillo de esa empresa fue puesto con nuestras manos. Cada peso ganado fue un sacrificio, una película que no vimos, una cena que no tuvimos. Construimos un imperio desde la nada, no por ambición de riqueza, sino por el amor a un hijo que aún no comprendía el tamaño de nuestro regalo. Recuerdo la noche en que firmamos los papeles de propiedad. Antonio insistió en que mi nombre fuera primero. «Materiales Fuentes de Moreno», dijo, «porque tú eres el cimiento de todo esto, mi vieja». Su mano, áspera y callosa, cubrió la mía. Esa noche no celebramos con lujos, sino con un café de olla y la promesa silenciosa de que nuestro esfuerzo tendría un propósito. El propósito era Ricardo, verlo crecer, verlo tener las oportunidades que nosotros apenas podíamos imaginar. La empresa era más que un negocio, era la materialización de nuestro amor y nuestra esperanza, un testamento de que dos personas humildes de Oaxaca podían levantar un futuro con sus propias manos. ¿Cómo podía Ricardo ignorar que cada pared de su vida lujosa estaba construida sobre esos cimientos que su padre y yo mezclamos con nuestro propio sudor y lágrimas? El siguiente recuerdo que me asaltó fue más reciente, pero igual de vívido. La graduación de Ricardo de la universidad, su toga y birrete, su sonrisa de suficiencia mientras recibía su título de administrador de empresas. Le compré su primer traje caro para la ceremonia,
Uno de lana fina que costó el equivalente a mis ganancias de un mes entero. Sentí un orgullo tan inmenso que casi me ahogaba. Era la culminación del sueño de Antonio. Esa noche, durante la cena de celebración, le entregué las llaves de su primer coche, un Tsuru rojo y reluciente. Sus ojos brillaron con una alegría genuina, una que no había visto en mucho tiempo. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Gracias, mamá. Eres la mejor». ¿Dónde estaba ese joven ahora? ¿En qué momento el agradecimiento se había agriado hasta convertirse en este desdén frío y calculador? Ese coche, pensé mientras el té se enfriaba en mis manos, no era solo un regalo. Era una herramienta, como lo fue su educación, como lo fue el puesto gerencial que le facilité en la empresa, sin que él supiera toda la verdad. Mi intención nunca fue darle todo hecho, sino proporcionarle las bases para que él construyera su propio valor, su propio carácter. Pero me equivoqué. Ricardo no vio las herramientas, solo vio los resultados. Creyó que todo era un derecho, un mérito propio que no le debía a nadie, y menos a una madre que, a sus ojos, se había quedado anclada en el pasado, una reliquia de un origen humilde que él se esforzaba tanto por ocultar. Me di cuenta de que al protegerlo de las dificultades, le había robado la oportunidad de entender el verdadero valor del esfuerzo. La noche avanzaba y la ventana de la cocina me devolvía el reflejo de una mujer sola. Pero la soledad ya no pesaba tanto. La humillación del brindis, esa herida abierta, comenzaba a cicatrizar de una forma extraña. Ya no era solo dolor. Se estaba transformando en una claridad helada, una lucidez implacable. Comprendí que el desprecio de Ricardo no era un ataque personal hacia mí, Elena, sino un rechazo a todo lo que yo representaba. El trabajo duro, la humildad, el recuerdo de que nuestra fortuna no había caído del cielo, sino que había brotado de la tierra, del polvo y del sacrificio. Al borrarme a mí, él intentaba borrar su propia historia, reescribir sus orígenes para encajar en el mundo superficial de su nueva esposa. Fue en ese momento, mirando la oscuridad del jardín, que una llama se encendió dentro de mí. No era la llama caliente y destructiva de la venganza, sino una luz fría y constante de dignidad. El amor de una madre es incondicional. Sí, pero el respeto no lo es. El respeto se gana y se mantiene. Y yo me había faltado al respeto a mí misma, al permitir que mi silencio fuera confundido con debilidad, que mi amor fuera interpretado como una obligación servil. Había honrado la memoria de mi esposo, trabajando incansablemente para asegurar el futuro de nuestro hijo, pero ahora debía honrarme a mí misma y a él, de una manera diferente. Debía enseñarle a Ricardo una lección que ninguna universidad podría ofrecerle, la lección sobre el verdadero significado del honor. La decisión no fue un estallido, sino un amanecer lento y silencioso en mi mente. Se sintió como la única respuesta lógica, la única acción posible para restaurar el equilibrio del universo que yo había creado. No se trataba de castigarlo, sino de devolverle la responsabilidad de su propia vida, una responsabilidad que yo le había quitado al facilitarle todo. Ricardo había construido su castillo de arrogancia sobre mis cimientos, creyendo que eran suyos. Era hora de mostrarle la verdad del terreno sobre el que se erguía. No levantaría la voz, no habría gritos ni reproches. Mi respuesta sería tan silenciosa y contenida como el dolor que había soportado durante años. Actuaría con la misma discreción con la que siempre había manejado mis asuntos, mis negocios, mi vida. Me levanté de la silla de la cocina, la taza de té ya olvidada. Caminé por la casa, ahora no como un fantasma, sino como la dueña y señora de mi dominio. Toqué los muebles, los marcos de las fotos, las paredes. Todo esto era mío, ganado a pulso. La empresa, ese edificio de oficinas en el centro de Guadalajara donde Ricardo jugaba a ser el jefe, también era mía. Él era un empleado en la casa que yo construí, un invitado que había olvidado sus modales de la forma más cruel posible. La tristeza no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada por una determinación férrea, una calma que me anclaba
y me daba una fuerza que no sabía que aún poseía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con malicia, sino con la precisión de una contadora que cierra un balance anual. Cada paso era claro, cada movimiento calculado. Primero llamaría a mi abogado, el licenciado Rojas, un hombre leal que conocía la historia de la empresa desde su fundación. Luego, revisaría los estatutos, los documentos que Ricardo nunca se había molestado en leer, asumiendo que eran cosa de viejos. Y finalmente, convocaría una reunión, una pequeña reunión del Consejo, en la que el verdadero poder detrás del trono finalmente se revelaría. No por un deseo de humillarlo, públicamente como él había hecho conmigo, sino para devolverle a la realidad, para obligarlo a verse a sí mismo sin el disfraz de la riqueza que yo le proporcionaba. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Ya no había un nudo en mi estómago ni una tormenta en mi corazón. Había una paz extraña, la paz que precede a una acción necesaria y justa. Ricardo me había llamado vieja inútil en más de una ocasión, a veces en broma, a veces con un filo de verdad en su voz. Me había relegado al rincón de los trastos viejos, una figura decorativa y a veces molesta en su vida ascendente. Él no sabía que esa vieja inútil todavía tenía la firma que podía cambiar su mundo, la memoria que guardaba todos los secretos y la dignidad que él había intentado pisotear, pero que ahora se levantaba, silenciosa e inquebrantable, para reclamar lo que era suyo. El despertar de mi dignidad no fue un grito, fue un susurro que me decía que el amor propio es el único amor, que no puede ser traicionado, que una madre le da a su hijo raíces para crecer y alas para volar, pero no está obligada a ser la alfombra sobre la cual él limpie sus zapatos sucios. Ricardo había volado muy alto, sí, pero había olvidado las raíces que lo nutrían. Y a veces, la única forma de recordar la importancia de las raíces es sentir la dureza de la caída. Yo no lo empujaría. Simplemente dejaría de ser el colchón que siempre había estado allí para amortiguar sus errores. Iba a darle la oportunidad de aprender a caer y quizás a levantarse por sí mismo. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana no parecía el mismo. Tenía un brillo diferente, una calidez que me llegaba hasta los huesos. Me sentí más ligera, como si una carga que había llevado durante años finalmente se hubiera disuelto. El dolor de la humillación seguía ahí, en un rincón de mi memoria, pero ya no era el centro de mi universo. Ahora era solo un catalizador, el empujón que necesitaba para tomar las riendas de mi propia vida y de mi legado. El amor por mi hijo no había muerto, pero se había transformado. Ahora era un amor más sabio, uno que entendía que a veces la lección más grande viene envuelta en la pérdida más dura. Observé el teléfono sobre la mesita. Pronto haría la primera llamada. No había prisa. La calma era mi mayor aliada. Ricardo y su flamante esposa seguramente estarían de camino a su luna de miel, riéndose de la fiesta, de sus amigos, quizás hasta de mí, que disfrutaran de su momento. Era el último que tendrían a mi costa, su mundo, construido sobre una mentira que él mismo se había creído. Tenía las horas contadas, y la arquitecta de su caída no sería una madre vengativa, sino una mujer que finalmente había recordado su propio valor, una reina recuperando su trono, no con una corona de oro, sino con la simple y llana escritura de propiedad. Mi silencio, el que él tanto había despreciado, se convertiría en mi arma más poderosa. Durante años, callé por amor, por paciencia, por la esperanza de que él madurara. Callé mientras él y su novia, ahora esposa, me trataban con condescendencia en mi propia casa. Callé cuando me pedía dinero con la arrogancia de un rey, reclamando su tributo. Pero ese silencio se había terminado. No sería reemplazado por gritos, sino por acciones. Acciones legales, comerciales, definitivas. Ricardo había subestimado a la mujer que le dio la vida, viéndola solo como una fuente inagotable de recursos, y no como la estratega que había construido un negocio desde cero.
Fue un error de cálculo que le costaría absolutamente todo. La reflexión había terminado. Era el momento de la acción. Me serví una taza de café, esta vez bien cargado, negro como la noche que acababa de pasar, pero prometedor como el día que comenzaba. El plan estaba trazado en mi mente con la claridad de un plano arquitectónico. Cada paso, cada llamada, cada firma. No había espacio para la duda o la vacilación. El amor por mi hijo me había hecho vulnerable, pero la herida a mi dignidad me había hecho fuerte. Iba a demostrarle, y a mí misma, que el verdadero poder no reside en el dinero que se gasta, sino en el respeto que se impone, sin necesidad de levantar la voz. La matriarca de la familia Fuentes estaba a punto de recordarles a todos quién era ella en realidad. El lunes por la mañana, el sol de Guadalajara se sentía como un cómplice. No llamé al licenciado Rojas de inmediato. Primero me preparé un desayuno completo, algo que no había hecho en años. Comí lentamente, saboreando cada bocado como un acto de afirmación. Luego, elegí mi atuendo con cuidado. Una falda sencilla, una blusa de buen corte y mis zapatos más cómodos. No pretendía impresionar a nadie, sino sentirme sólida, anclada a la tierra. Finalmente, a las 10 en punto, marqué su número. «Licenciado Rojas», dije con una voz clara que no admitía réplica. «Soy Elena Fuentes. Necesito verlo hoy. Es sobre los estatutos de la empresa». Hubo una pausa en la línea, seguida de un respetuoso: «Por supuesto, doña Elena. La espero a mediodía». Colgué el teléfono y me sentí en calma. La primera pieza del tablero se había movido. El viaje en taxi al centro de la ciudad fue un desfile de memorias. Pasé por la primera ferretería que Antonio y yo abrimos, ahora una tienda de conveniencia. Vi el parque donde llevábamos a Ricardo a jugar los domingos. La ciudad había cambiado, pero sus cimientos, para mí, seguían siendo los mismos. Eran los cimientos de nuestro esfuerzo. Al entrar, al edificio antiguo donde Rojas tenía su despacho, el olor a papel viejo y a justicia me recibió como un viejo amigo. Nada había cambiado en su oficina en 30 años. Las paredes cubiertas de libros de derecho, el escritorio de caoba maciza, la foto de su difunta esposa junto a la de sus hijos. Era un lugar donde las palabras tenían peso y las promesas se mantenían. Un santuario de la verdad en un mundo que, como mi hijo, parecía haberse enamorado de las apariencias. El licenciado Rojas me recibió con un abrazo respetuoso. Es un hombre de mi edad, con ojos que han visto mucho y entienden más. No necesité contarle los detalles de la humillación. Le bastó con ver la determinación en mi rostro. «Se trata de Ricardo», le dije, y él asintió lentamente. Desplegamos los documentos originales sobre el escritorio. Materiales Fuentes y Asociados, S.A., de C.B. Allí estaba, en tinta ahora un poco desvaída, pero legalmente irrefutable. Mi nombre como socia mayoritaria y administradora única. «Antonio siempre quiso que usted tuviera el control final, Elena», me recordó Rojas. «Decía que usted era el verdadero pilar». Le di mis instrucciones, claras y precisas. Convocar a una junta de consejo de emergencia para el día siguiente y redactar una carta de terminación de contrato. Su rostro no mostró sorpresa, solo una profunda comprensión. Mi siguiente parada fue el banco, la sucursal principal donde la empresa había operado sus finanzas desde el inicio. El gerente, un hombre más joven, que recordaba a mi esposo con admiración, me hizo pasar a su oficina privada de inmediato. Pedí ver los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Mientras los revisaba, veía el rastro del dinero de la boda, pero también otros gastos. Viajes, cenas en restaurantes que cuestan lo que yo gasto en un mes, un reloj de lujo. No sentía ira, sino una profunda decepción. Para mí, el dinero siempre fue seguridad, ladrillos, cemento, futuro. Para Ricardo, era un disfraz, un accesorio para apuntalar una autoestima frágil. Con una calma que sorprendió al gerente, ordené congelar el acceso de Ricardo a las líneas de crédito corporativas y solicité un informe detallado de todos los activos. Mientras esperaba los documentos en el banco, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo desde Cancún.
Una foto de él y Valeria, sonriendo en una playa de arena blanca, con un mar absurdamente azul de fondo. Luna de miel de ensueño. Gracias por el empujón, Ma. Por cierto, surgió la oportunidad de extender el viaje una semana más en un resort de lujo. ¿Crees que puedas transferirme otros $20,000 para no quedar mal con los suegros de Valeria que nos invitan? Leí el mensaje sin que mi pulso se alterara. La desfachatez era tan grande que resultaba casi cómica. En el fondo de la foto podía ver la sonrisa burlona de Valeria. No respondí. Apagué la notificación y volví a centrar mi atención en los papeles que el gerente del banco me entregaba. Su pequeño mundo de fantasía estaba a punto de quedarse sin fondos. La indiferencia de mi hijo, su total desconexión de la realidad de mis finanzas, que él creía limitadas, era la confirmación final de que estaba haciendo lo correcto. Él y su esposa vivían en una burbuja de privilegio que yo había inflado con mi trabajo y mi silencio. Veían mis sacrificios no como un regalo de amor, sino como una obligación que yo tenía para con su felicidad. La fotografía en la playa no me causó dolor, sino una extraña piedad. Eran como niños jugando con dinero de juguete, sin entender su valor real ni de dónde provenía. Esa transferencia que pedía con tanta ligereza habría representado meses de trabajo para su abuelo. La lección que estaba a punto de darles no era solo sobre dinero, era sobre la historia, sobre el respeto a esa historia que ellos se empeñaban en ignorar. Después del banco, hice algo que nadie esperaría. Fui a ver a un agente inmobiliario, un viejo conocido de la familia. Puse a la venta un par de terrenos comerciales que había comprado como inversión personal hace décadas. Ricardo siempre había asumido que esos terrenos eran parte de los activos de la empresa, y a menudo hablaba de los grandes proyectos que construiría allí algún día. Venderlos era una forma de trazar una línea clara entre mi patrimonio y el negocio que pronto retomaría por completo. El agente me miró sorprendido. ¿Estás segura, doña Elena? Son excelentes propiedades. Completamente segura, respondí. Es hora de simplificar mi vida, de soltar el lastre. Y Ricardo, en ese momento se había convertido en el lastre más pesado de todos. Mientras firmaba los papeles con el agente, reflexioné sobre lo que significa ser madre. Siempre pensé que mi deber era proteger a mi hijo, allanarle el camino, asegurarme de que nunca le faltara nada. Pero ahora veía mi error. Al quitarle todos los obstáculos, le había impedido desarrollar su propia fuerza, su propia resiliencia. Lo había convertido en un hombre débil con una fachada de arrogancia. Quizás el acto de amor más grande que podía hacer ahora no era darle más, sino quitarle todo, forzarlo a empezar de cero, a descubrir si era capaz de construir algo por sí mismo, sin mi nombre, sin mi dinero, sin mi sombra protectora. Era una medicina amarga, pero a veces son las únicas que curan la enfermedad del alma. Por la tarde, Valeria, mi flamante nuera, tuvo el descaro de llamarme. Su voz era melosa y falsa. «Suegrita, ¿cómo está? No sabe qué paraíso es este. Oiga, le quería pedir un favorcito. Van a redecorar su casa de campo y me preguntaron si les podemos dar un descuento especial de la empresa en pisos y acabados. ¿Verdad que sí se puede?» Escuché su petición sin interrumpir. La forma en que daba por sentado que podía disponer de mi negocio para sus caprichos familiares era asombrosa. «Lo consultaré, Valeria», respondí con una voz neutra y serena. «Que tengan un buen día». Colgué antes de que pudiera decir más. El descaro de la pareja no conocía límites, y cada palabra que pronunciaban era un clavo más en el ataúd de la vida que ellos conocían. Esa llamada reforzó mi convicción. No solo se trataba del desprecio de Ricardo, sino de la red de intereses y superficialidad que Valeria había tejido a su alrededor. Veían a mi empresa no como el legado de una vida de trabajo, sino como una caja chica para sus lujos y los de su familia. Estaban sangrando el negocio poco a poco, con la arrogancia de quienes se sienten con derecho a todo. Mi intervención ya no era solo una cuestión de dignidad personal, sino de supervivencia para la empresa que Antonio y yo
Habíamos levantado de la nada. Tenía que protegerla de la codicia de mi propio hijo y de la gente que lo rodeaba, gente que solo veía signos de pesos, donde yo veía sueños y sudor. El último paso del día fue el más difícil a nivel emocional. Fui a la sede de la empresa. No entré por la puerta principal, con su recepción moderna y su logo corporativo que Ricardo había rediseñado. Usé una entrada lateral que daba directamente a los almacenes. El olor a cemento, a madera y a metal me golpeó, y por un momento volví a tener 30 años. Vi a Héctor, el gerente general, un hombre que empezó como cargador con nosotros hace más de 40 años. Confío en él ciegamente. Lo llamé a la pequeña oficina del almacén, lejos de las miradas curiosas. Le pedí que convocara una junta de consejo extraordinaria para la mañana siguiente a las 9. Solo usted, el licenciado Rojas y Ricardo, le indiqué. Héctor me miró, sus ojos leales llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Había visto el comportamiento de Ricardo durante años, la forma en que me trataba, el desdén con el que se refería a los viejos tiempos. No me cuestionó. «A sus órdenes, doña Elena», dijo simplemente. Esa lealtad, tan escasa en mi hijo, me conmovió profundamente. Le pedí un favor más, que preparara la sala de juntas principal, la grande, la que tiene la mesa de caoba que Antonio compró en una subasta. Quería que el escenario fuera impecable. El contraste entre la solemnidad del lugar y la noticia que Ricardo iba a recibir debía ser absoluto. Le di una palmada en el brazo, un gesto de confianza y gratitud, y me fui tan discretamente como había llegado. De camino a casa, no sentí ni triunfo ni alegría, solo una inmensa y pesada sensación de finalidad. El plan estaba en marcha, y ya no había vuelta atrás. Era como ver una demolición controlada, un edificio que había tardado años en construirse. El edificio de la vida de Ricardo. Estaba a punto de ser derribado en cuestión de minutos, y yo era la que iba a presionar el detonador. No lo hacía por odio, insistí para mis adentros, sino por un amor severo, un amor que corrige, un amor que espera, contra toda esperanza, que sobre los escombros de la arrogancia se pueda construir algo nuevo, algo más fuerte y, sobre todo, algo más honesto. Esa noche Ricardo me llamó de nuevo, probablemente extrañado por mi silencio ante su mensaje. No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se fue al buzón de voz. Escuché su mensaje después. «Mamá, ¿estás bien? Qué raro que no contestes. Bueno, solo para recordarte lo de la transferencia. La necesitamos para mañana. Te quiero». La facilidad con la que decía «te quiero», como una muletilla vacía al final de una demanda, fue la última gota que derramó el vaso de mi paciencia. Borré el mensaje. Las palabras, cuando no están respaldadas por acciones, son solo ruido, y yo había vivido rodeada de su ruido durante demasiado tiempo. Mañana, finalmente, habría silencio. Revisé los documentos que el licenciado Rojas me había enviado por correo electrónico. La convocatoria oficial, el borrador de la carta de despido, la orden del día para la reunión. Todo estaba en perfecto orden. Leí cada palabra con atención, asegurándome de que todo fuera inexpugnable desde el punto de vista legal. Ricardo era astuto y, sin duda, intentaría luchar, buscar algún resquicio, alguna escapatoria. No la encontraría. Durante años, mientras él se dedicaba a las apariencias y las relaciones públicas, yo me había mantenido en silencio al tanto de cada detalle legal y financiero de la empresa. Había subestimado mi conocimiento tanto como había subestimado mi carácter. Sería su error más costoso. Me senté en el viejo sillón de Antonio y miré su fotografía. «¿Estarías de acuerdo con esto, mi amor?», le pregunté en un susurro. No hubo respuesta, por supuesto, pero en la calma de la casa sentí una especie de aprobación. Antonio era un hombre justo. Creía en el trabajo duro y en la honestidad. Odiaba la arrogancia y la gente que se sentía con derecho a las cosas sin habérselas ganado. Sé que le rompería el corazón ver en lo que se había convertido nuestro hijo, pero también sé que entendería la necesidad de esta lección. No estaba destruyendo a Ricardo.
Estaba intentando salvar lo poco que quedaba del niño que ambos habíamos amado tanto. Estaba defendiendo nuestro legado. Mientras los demás miembros de mi familia dormían, ajenos a la tormenta que se avecinaba, yo me sentía extrañamente en paz. La procesión de visitas al abogado, al banco, a la inmobiliaria, no me había agotado. Al contrario, me había llenado de una energía que creía perdida. Había retomado el control, no solo de mis negocios, sino de mi propia narrativa. Ya no era la viejita arrinconada en una boda, sino la fundadora de un imperio, la matriarca de una familia, la dueña de mi destino. Ricardo y Valeria seguían en su luna de miel, probablemente pidiendo otro cóctel a cuenta de la empresa, completamente inconscientes de que su mundo de privilegios estaba a punto de expirar. La víspera del día decisivo, no sentí nervios. Me acosté temprano, con la ropa para el día siguiente ya preparada. Un traje sastre de color oscuro, elegante y sobrio. La ropa de una mujer de negocios que va a cerrar el trato más importante de su vida. Pensé en la cara de Ricardo cuando me viera sentada en la cabecera de la mesa de juntas. Pensé en su incredulidad, en su ira, en su desesperación. No me regodeaba en ello, pero lo aceptaba como una consecuencia inevitable de sus propias acciones. Él había elegido el desprecio. Él había elegido la humillación. Yo, simplemente, estaba a punto de elegir la verdad. Y la verdad, a veces, es la más dura de todas las lecciones. La mañana de la reunión llegó con una luz pálida y decidida, un reflejo de mi propio estado de ánimo. Me vestí con el traje sastre oscuro, cada botón abrochado como si fuera un paso en un ritual sagrado. No sentía nervios, sino una especie de quietud eléctrica, la calma del ojo de un huracán que yo misma había creado. Al llegar al imponente edificio de oficinas que albergaba la empresa, no me sentí como una extraña. Al contrario, sentí el peso y la solidez de cada ladrillo como si fueran una extensión de mis propios huesos. Algunos de los empleados más antiguos me saludaron con una reverencia sorprendida al verme caminar con tal determinación hacia la planta ejecutiva. Por primera vez en mucho tiempo, no era la madre de Ricardo, era doña Elena Fuentes, y estaba en mi casa. Entré a la sala de juntas. Era un espacio amplio y solemne, dominado por la larga mesa de caoba pulida que a Antonio tanto le gustaba. Héctor y el licenciado Rojas ya estaban allí, de pie, como dos generales esperando a su reina. Se irguieron aún más a mi llegada. No intercambiamos muchas palabras. Un simple «buenos días» fue suficiente. El aire estaba cargado de una tensión respetuosa. Caminé sin dudar hasta la cabecera de la mesa, la silla presidencial que siempre había estado simbólicamente vacía desde la muerte de mi esposo. Al sentarme, el cuero frío se amoldó a mi espalda. No era un asiento ajeno, era mi trono, y había vuelto para reclamarlo. La sensación no fue de poder, sino de una profunda y absoluta corrección. Esperamos. Los minutos se alargaban en un silencio denso, roto únicamente por el lejano murmullo del tráfico de Guadalajara. Mi mirada se perdió a través del ventanal panorámico que ocupaba toda una pared. La ciudad se extendía a nuestros pies, una colmena de actividad y sueños. Esta vista, que para Ricardo era un símbolo de su estatus, para mí era un mapa de nuestra historia. Podía señalar el barrio donde vivimos en un pequeño apartamento, la zona industrial donde compramos nuestro primer almacén. Él veía un paisaje para impresionar a sus socios. Yo veía el testimonio de una vida de trabajo. Esa diferencia fundamental era la razón por la que estábamos aquí sentados, esperando el inevitable desenlace de su ceguera. Ricardo llegó tarde, como de costumbre. Irrumpió en la sala sin llamar, con el teléfono pegado a la oreja, riendo a carcajadas. Su ropa era casual y cara, la de un hombre que cree que el mundo debe adaptarse a su horario. «No, hermano, la luna de miel estuvo de huevos. Valeria ya quiere que compremos un depa en Cancún. Oye, Héctor», dijo bajando el teléfono pero sin colgar, «¿qué es esta emergencia que no podía esperar a que regresara oficialmente? Me interrumpieron un desayuno muy importante para...». Fue entonces cuando me vio. Su voz se cortó de golpe.
Se quedó paralizado en el umbral, con el teléfono aún en la mano. La sonrisa se congeló en su rostro y luego se derritió, dejando una expresión de pura y absoluta incredulidad. Su primera reacción fue la irritación, la molestia de un príncipe cuyo protocolo ha sido violado. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí?», espetó, su tono lleno del desdén habitual. «¿Y qué haces en ese asiento? Esta es la sala de juntas principal, no es lugar para visitas familiares. Por favor, esto es completamente inapropiado. Héctor, te agradecería que acompañaras a mi madre a la recepción». Su mirada se movió entre el gerente y el abogado, buscando su complicidad, asumiendo que ellos, como siempre, seguirían sus órdenes y pondrían fin a esta situación tan vergonzosa. No encontró en ellos la sumisión esperada, sino una impenetrable muralla de seriedad que pareció desconcertarlo aún más. Mi voz, cuando hablé, fue tan serena como la superficie de un lago antes de la tormenta. No la levanté. No necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba cargada con el peso de décadas de silencio. «Buenos días, Ricardo. Qué bueno que pudiste asistir. Te pido por favor que tomes asiento. Esta no es una visita familiar». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire denso de la habitación. «Esta es una reunión oficial y extraordinaria del Consejo de Administración de Materiales Fuentes y Asociados. Una reunión que, como presidenta y socia mayoritaria, he convocado yo misma». El título, presidenta, salió de mis labios con una naturalidad que pareció abofetearlo a la distancia. El rostro de Ricardo pasó por una gama de emociones en apenas segundos, de la incredulidad a la confusión, y de ahí a un pánico mal disimulado. Intentó reír, pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido ahogado y feo. «Muy buena broma, mamá. De verdad. ¿Esto es por lo de la boda? ¿Sigues enojada? Ya, en serio. No tengo tiempo para estos teatros. Tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta con la intención de marcharse, de desestimar todo como un capricho senil, un último intento desesperado por llamar la atención. Su arrogancia era un mecanismo de defensa, la última muralla que le quedaba antes de que la realidad lo inundara por completo, y estaba a punto de derrumbarse. «No te vayas, Ricardo». Mi voz lo detuvo en seco, más efectiva que cualquier barrera física. Él se giró lentamente. «En tu brindis», continué, mirándolo fijamente a los ojos, sin parpadear, «mencionaste la importancia de agradecer a la verdadera familia por su apoyo. Hablaste de visión y de clase. Son conceptos importantes». Me incliné ligeramente hacia adelante, mi mirada clavada en la suya. «Y hoy, aquí, vas a recibir una lección fundamental sobre el verdadero significado de esas palabras. Vas a aprender de dónde viene, en realidad, todo lo que tienes, todo lo que crees ser. Siéntate». La última palabra no fue una petición, fue una orden, y por primera vez en su vida adulta, obedeció. Con un movimiento lento y deliberado, deslicé una delgada carpeta de piel por la superficie lisa de la mesa de caoba. Se deslizó sin hacer ruido, un presagio silencioso que se detuvo justo frente a él. «Aquí dentro», dije con la misma voz monocorde, «está el acta constitutiva original de esta empresa, el documento que tu padre y yo registramos ante notario hace 45 años. Te he escuchado muchas veces hablar de tu empresa. Ahora quiero que leas, con tus propios ojos, a quién le pertenece realmente». El desafío estaba lanzado, no con ira, sino con la fría y simple presentación de un hecho irrefutable. La verdad estaba allí, a solo unos centímetros de sus manos temblorosas. Él miró la carpeta como si contuviera una bomba. Por un largo momento, no la tocó. Sus ojos iban de mi rostro al de Rojas, buscando una salida, una señal de que todo era una elaborada y cruel pesadilla. Finalmente, con un gesto brusco, la abrió. Sus ojos devoraron el texto, saltando de una cláusula a otra. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa. Levantó la vista, su voz un susurro ronco. «Esto no es posible. Es un error, un papel viejo. Yo he hecho crecer este negocio. Yo soy el director».
Su negación era la última defensa de un hombre cuyo mundo entero se estaba desintegrando ante sus... Has sido un gerente, Ricardo. Un empleado. Corregí con una precisión quirúrgica. Un empleado al que se le dio demasiada libertad y que confundió un salario generoso con la propiedad. La propiedad, el control, el poder de decisión final. Siempre han sido míos. Desde el día que tu padre murió, yo he sido la única dueña. Me permití una pausa, observando cómo la comprensión lo destrozaba. La vieja anticuada a la que ignoraste en tu boda. La mujer a la que le pediste dinero como si fuera tu derecho. Resulta que es la dueña de esta silla, de esta mesa, de este edificio y de tu salario. Todo esto es mío. Cada palabra era un golpe de martillo, demoliendo la estructura de su vida. La negación se rompió, dando paso a una rabia pura e impotente. Se puso de pie de un salto, haciendo que su silla se tambaleara. «¡No puedes! ¡No puedes hacerme esto!», gritó, su voz finalmente quebrándose, revelando al niño asustado debajo del ejecutivo arrogante. «He dedicado mi vida a esta empresa. Es mi patrimonio, mi derecho de nacimiento». Golpeó la mesa con el puño, un gesto teatral y vacío que no impresionó a nadie. El eco de su golpe resonó en la sala, un sonido hueco, tan hueco como sus pretensiones de poder. Héctor y Rojas permanecieron inmóviles, sus rostros impasibles, testigos silenciosos del colapso de un tirano de pacotilla. Sin inmutarme por su arrebato, deslicé una segunda hoja de papel sobre la mesa. Era una sola página, impresa con el logo de la empresa. «Ha sido anotada», dije con una calma glacial, «y ha sido encontrada deficiente. Esta es tu carta de terminación de contrato, efectiva inmediatamente. Tienes 60 minutos para recoger tus objetos personales de la que era tu oficina. Héctor te acompañará para asegurar una transición pacífica». Me puse de pie. Mi movimiento era la señal inequívoca de que la reunión y su carrera en mi empresa habían concluido. Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome un instante a su lado. «Y, por cierto, el coche de la empresa debe ser devuelto al estacionamiento antes de las 5 de la tarde. Espero que tu nueva madre tenga un puesto disponible para ti». Lo dejé allí, de pie en medio de la sala. La rabia se había evaporado tan rápido como había llegado, dejando en su lugar un vacío desolador. Se desplomó en la silla más cercana, no en la suya, sino en una de las de los lados, como un subordinado. Su cuerpo, antes erguido y lleno de una falsa confianza, ahora estaba encorvado por el peso de la realidad. Miró los papeles sobre la mesa, la prueba de su propiedad y la prueba de su desahucio, como si no pudiera comprender lo que significaban. Su respiración era agitada, el único sonido en el silencio aplastante de la sala. Había sido despojado no solo de su trabajo y su riqueza, sino de la identidad misma que había construido sobre una mentira. Estaba, por primera vez en su vida, completamente solo y sin nada. La salida de Ricardo de la empresa fue un espectáculo silencioso y brutal. Héctor lo acompañó a su oficina, un espacio con vistas panorámicas que mi hijo había decorado con un gusto ostentoso y frío. Los empleados de los cubículos cercanos bajaban la mirada, fingiendo una concentración intensa en sus pantallas, pero yo sabía que cada uno de ellos era consciente del terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su mundo laboral. Observé desde la puerta de mi nueva oficina, la que había sido de Antonio, cómo Ricardo metía sus objetos personales en una caja de cartón. Un trofeo de golf, fotos con gente supuestamente importante, un costoso pisapapeles de mármol. No hubo gritos ni protestas, solo el movimiento mecánico y humillado de un rey despojado de su corona en presencia de toda su corte. No sentí ni una pizca de triunfo. Lo que me invadió fue una pesada melancolía, la misma que siente un cirujano después de una amputación necesaria para salvar una vida. Había cortado una parte de mí para evitar que la gangrena de la arrogancia y el desprecio consumieras todo nuestro legado. Héctor fue impecable, su rostro una máscara de profesionalismo, asegurándose de que el proceso fuera rápido y discreto. Cuando Ricardo caminó hacia el elevador con su caja en brazos,
No miró a nadie. Su espalda, antes tan erguida, estaba ligeramente encorvada. Las puertas metálicas se cerraron frente a él, y con ese sonido, un capítulo de 40 años de mi vida llegó a su fin. La paz que comenzaba a sentir no era alegre. Era la paz del silencio después de una larga y dolorosa tormenta. Las noticias en el mundo empresarial de Guadalajara vuelan más rápido que el viento. Antes de que terminara el día, el teléfono de Ricardo comenzó a enmudecer. Intentó llamar a los amigos, influyentes con los que se jactaba de jugar al golf, a los contactos que había cultivado en cenas caras pagadas por la empresa. Las llamadas se iban directamente al buzón de voz o eran respondidas por secretarias con excusas vagas. El poder que él creía tener no era suyo. Era un reflejo del poder de la empresa que yo había fundado. Sin ella, él no era nadie. Una simple cáscara vacía. Intentó usar su tarjeta de crédito corporativa para pagar una comida, solo para sufrir la humillación pública de que fuera rechazada. La realidad lo estaba golpeando con la brutalidad de un puño de acero. La confrontación con Valeria era inevitable, y por lo que supe después a través de terceros, fue un cataclismo de crueldad. Cuando Ricardo llegó al lujoso apartamento que compartían, despojado de su coche, de su trabajo y de su aura de poder, y le confesó la verdad, ella no le ofreció consuelo. Su reacción fue un volcán de furia y desprecio. «¿Me mentiste?», le gritó, su voz afilada como un cuchillo. «Toda nuestra vida es una farsa. Yo me casé con Ricardo Fuentes, el heredero de Materiales Fuentes, no con un empleado fracasado al que su mami acaba de despedir. Eres un fraude». Las palabras que ella usó eran un eco cruel de la propia superficialidad de Ricardo, un espejo de los valores sobre los que habían construido su relación: el dinero, la imagen y el estatus. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío comenzaba a reconstruirse. Al día siguiente de la reunión, convoqué a todos los jefes de departamento. De pie, en la misma sala donde había despedido a mi hijo, les hablé con una honestidad que no habían escuchado en años. Anuncié oficialmente que retomaba la presidencia y que Héctor sería mi vicepresidente ejecutivo. No hablé de despedir a nadie, sino de reconstruir. Esta empresa se fundó sobre 3 pilares, les dije: calidad en el producto, honestidad en el trato y lealtad a nuestra gente. En los últimos años nos hemos desviado. A partir de hoy, volvemos a nuestras raíces. Vi en sus rostros, especialmente en los de los empleados más veteranos, una ola de alivio y una chispa de renovada esperanza. Los días siguientes fueron una inmersión total en el trabajo que siempre había amado. Me levantaba al amanecer y era la primera en llegar a la oficina. Dejé el despacho presidencial y me instalé en la antigua oficina de Antonio, más pequeña pero llena de recuerdos y de sentido. Recorrí los almacenes, las plantas de producción. Saludé a los trabajadores por su nombre. Pregunté por sus familias. Muchos de ellos me recordaban de los viejos tiempos y me recibieron con un cariño y un respeto que me conmovieron hasta el alma. Eran gestos pequeños, pero significaban todo. Estaba reconectando con el corazón de mi empresa, un corazón que Ricardo, desde su torre de marfil, nunca se había molestado en conocer ni en entender. Una de mis primeras decisiones fue revisar los salarios de todos los empleados con más de 20 años de antigüedad y otorgarles un aumento sustancial y un bono de gratitud. Fue un acto de justicia, un reconocimiento a la lealtad que mi hijo había pasado por alto, considerándolos parte del mobiliario. También aprobé la renovación de las áreas de descanso y los comedores para los trabajadores, una petición que llevaba años estancada en la burocracia que Ricardo había creado. No eran decisiones para aumentar las ganancias, eran decisiones para aumentar la humanidad de la empresa. Y, paradójicamente, la moral y la productividad se dispararon. La gente trabajaba con un nuevo brío, con un sentido de pertenencia que el dinero por sí solo no puede comprar. Lejos de la carga que había imaginado, retomar el control me llenó de una vitalidad inesperada. Me encontré disfrutando de la revisión de planos, de la negociación con proveedores,
de la resolución de problemas logísticos. Cada día era un desafío que me recordaba que mi mente seguía siendo aguda y mi instinto para los negocios, infalible. Descubrí que el propósito que creía haber perdido con la viudez y la vejez, en realidad solo estaba dormido, esperando el momento adecuado para despertar. No necesitaba la validación de mi hijo ni de nadie para sentirme completa. Mi valor no residía en mi papel de madre, sino en mi capacidad como creadora, como constructora, como líder de la tribu que Antonio y yo habíamos formado. Para honrar de verdad la memoria de mi esposo, creé la Fundación Antonio Fuentes. Destiné un porcentaje de las ganancias anuales de la empresa para otorgar becas universitarias completas a los hijos de nuestros empleados. Quería que el legado de Antonio no fuera solo una empresa de materiales de construcción, sino una constructora de futuros. La primera ceremonia de entrega de becas fue uno de los días más felices de mi vida. Ver los rostros agradecidos de los padres y la ilusión en los ojos de los jóvenes me dio una satisfacción más profunda que cualquier cifra en un estado financiero. Estaba transformando mi dolor en oportunidad para otros, y en ese acto encontré una paz que ninguna venganza podría haberme dado. Mientras tanto, la espiral descendente de Ricardo se aceleraba. Valeria, fiel a su naturaleza, no tardó ni una semana en abandonarlo. La vi un día en un restaurante, riendo con sus amigas, y pasó a mi lado como si yo fuera una completa desconocida. No sentí odio, solo una lástima inmensa por su vacuidad. Dejó a Ricardo con todas las deudas de su estilo de vida extravagante. Él, que nunca había tenido que preocuparse por pagar una factura, se vio de repente ahogado en un mar de números rojos. El lujoso apartamento, los muebles de diseño, el club de campo, todo era un espejismo que se desvanecía, dejándolo solo con la aplastante realidad de su propia imprudencia. La carta de desalojo no tardó en llegar. Tuvo que vender su colección de relojes, sus trajes de marca y hasta el anillo de compromiso que le había dado a Valeria, todo a una fracción de su valor original, simplemente para conseguir algo de efectivo. Empezó a buscar trabajo, enviando su currículum a las empresas más importantes de la región, pero su nombre se había vuelto tóxico. La historia de su despido, contada desde la perspectiva de los empleados leales a mí, se había convertido en una leyenda con moraleja en los círculos empresariales. Nadie quería contratar a un hombre que no solo había sido desleal con su propia madre, sino que había demostrado ser un gestor mediocre que vivía de la gloria de sus predecesores. Se vio forzado a mudarse a un pequeño apartamento en la colonia Chapalita, un barrio digno, pero a un universo de distancia del lujo de Puerta de Hierro al que estaba acostumbrado. El golpe a su ego fue brutal. Durante meses, vivió de sus menguantes ahorros, cada día más desesperado. Finalmente, la necesidad lo obligó a aceptar un puesto como vendedor de piso en una de nuestras empresas competidoras. La humillación era total. Ahora tenía que vender los mismos productos que antes gestionaba desde una opulenta oficina, reportando a un gerente que era 20 años más joven que él. El universo, con su ironía implacable, le estaba dando una lección de humildad de la forma más dura posible. A veces, al conducir por la ciudad, pasaba por la tienda donde él trabajaba. Lo veía a través del escaparate, con su uniforme corporativo, explicando las ventajas de un saco de cemento a un cliente. No me detuve. No había nada que decir. Mi corazón sentía una punzada de dolor maternal, un eco del amor que una vez le tuve al niño que fue. Pero sabía que mi intervención solo le robaría la única oportunidad que le quedaba de forjar un carácter real a través del fuego de la adversidad. Tenía que aprender a construir su vida desde los cimientos, esta vez con sus propias manos, sin los materiales que yo siempre le había proporcionado. Solo así podría, quizás algún día, entender el valor del esfuerzo. Mi vida, en cambio, florecía en la simplicidad. Redescubrí el placer de cuidar mi jardín, de sentir la tierra en mis manos. Los domingos, en lugar de soportar comidas familiares tensas y silenciosas, invitaba a comer a Héctor y su familia.
Sus nietos corrían por mi casa, llenándola de una risa que yo creía perdida para siempre. Me convertí en la abuela que nunca pude ser para los hijos que Ricardo nunca tuvo. Les enseñé a hacer galletas de nuez con la receta de mi madre. Les conté historias de mi pueblo en Oaxaca. En sus ojos curiosos y en sus abrazos sinceros, encontré un tipo de amor y de familia que no se basa en la sangre, sino en el afecto y el respeto mutuo. Un día, el licenciado Rojas me informó que Ricardo había intentado interponer una demanda, reclamando una parte de la empresa como su legítimo derecho de herencia. El caso fue desestimado de inmediato. Los documentos eran claros y mi posición inexpugnable. No sentí alegría por su derrota legal. Solo sentí una profunda tristeza por su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos. Seguía buscando culpables externos, atajos legales, en lugar de mirar hacia adentro y confrontar el abismo de su propia ingratitud. Su lucha no era contra mí, era contra la verdad, y esa es una batalla que nadie puede ganar jamás. Mi enfoque se centró en el futuro. Comencé a preparar a un equipo de jóvenes talentosos dentro de la empresa, gente brillante y trabajadora de orígenes humildes. Me vi en ellos. Me convertí en su mentora, compartiendo no solo mi conocimiento empresarial, sino también las lecciones de vida que había aprendido. Quería asegurarme de que la próxima generación de líderes de Materiales Fuentes tuviera no solo visión para los negocios, sino también un corazón íntegro. Mi legado no sería una dinastía familiar basada en el apellido, sino una meritocracia basada en el carácter, la lealtad y el trabajo duro. La empresa se convirtió en un reflejo de mis valores más profundos. La comunidad también se convirtió en una de mis prioridades. Usando los recursos de la empresa, financiamos la reconstrucción del mercado local de mi barrio, que se había incendiado años atrás. Donamos materiales para levantar una nueva clínica en una zona rural de Jalisco. Me involucré personalmente en cada proyecto, no como una figura distante que firma un cheque, sino como una vecina más. La gente me saludaba, en la calle con un respeto y un cariño genuinos. Me llamaban Doña Elena, y en esas dos palabras sentía más honor y reconocimiento que en cualquier título corporativo. Estaba tejiendo mi vida de nuevo en el tejido de mi comunidad. A veces, en la quietud de la tarde, me siento en la mecedora del porche, con una taza de café, y miro el cielo cambiar de color. El dolor por la traición de Ricardo se ha transformado en una cicatriz, una marca que me recuerda la lección aprendida, pero que ya no duele al tocarla. No me arrepiento de mi decisión. Fue el acto más difícil y a la vez el más liberador de mi vida. Me liberó de la carga de una esperanza tóxica, la de esperar que mi hijo cambiara por sí solo. Me liberó para ser yo misma, Elena Fuentes, una mujer completa, dueña de su historia y de su destino. La paz que siento es profunda y duradera. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que tengo la fuerza para enfrentarlos. Mi empresa es más próspera y saludable que nunca. No solo en términos financieros, sino en su espíritu. Mis empleados son mi familia extendida. Mis días están llenos de propósito y mis noches de un sueño tranquilo. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en dignidad. Y mi dignidad, esa fortaleza interior que Ricardo intentó demoler, se ha reconstruido con los materiales más sólidos que existen: el amor propio y el respeto por el legado de quienes nos precedieron. La soledad que antes me aterraba, ahora es mi aliada. Disfruto de mi propia compañía, del silencio de mi casa, que ya no es un silencio de vacío, sino de plenitud. Leo los libros que siempre quise leer. Escucho la música que Antonio amaba. He recuperado partes de mí que había sacrificado en el altar de la maternidad. No soy una víctima. No soy una madre vengativa. Soy una superviviente que ha convertido sus ruinas en un jardín. Y en ese jardín, a mis 76 años, la vida ha vuelto a florecer de la manera más inesperada y hermosa. La historia de Ricardo, para mí, ya no es una herida abierta, sino un cuento con moraleja que a veces me cuento a mí misma.
Una historia sobre cómo el amor sin límites, sin la contraparte del respeto, puede convertirse en un veneno. Una historia sobre un hombre que tenía un reino a sus pies y lo perdió todo por no saber honrar a la reina que se lo había entregado. No sé si algún día aprenderá la lección. Esa ya no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora es vivir mi propia vida con la misma integridad y fortaleza con la que construí mi empresa, ladrillo a ladrillo. He escuchado rumores de que Ricardo ha empezado a cambiar, que es más humilde en su nuevo trabajo, que trata a la gente con más respeto. Quizás la caída le ha servido. Quizás en el fondo del abismo ha encontrado una pieza de sí mismo que desconocía. No guardo esperanzas, pero tampoco le cierro la puerta a la posibilidad de redención. Sin embargo, su camino ya no es mi preocupación. Mi paz no depende de su arrepentimiento. Mi paz la he construido yo misma, con mis propias manos, y es un edificio sólido que ninguna tormenta futura podrá derribar. Mi nueva familia son mis empleados leales, mis amigos de toda la vida, los jóvenes becados que me ven como un ejemplo. Mi legado está en cada saco de cemento que vendemos, en cada casa que se construye con nuestros materiales, en cada futuro que ayudamos a forjar. Es un legado de trabajo, resiliencia y, sobre todo, de una dignidad inquebrantable. He demostrado que la fuerza de una mujer no se mide por su capacidad de aguantar el dolor en silencio, sino por su coraje para decir «basta» y reclamar el respeto que merece. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel doblada. La letra era inconfundiblemente la de Ricardo. No pedía dinero ni perdón. Solo decía 3 palabras. Tenías razón. Gracias. No sé qué significaba ese gracias. Quizás era un agradecimiento por la lección, por haberlo forzado a enfrentarse así. Doblé el papel y lo guardé en un cajón. No cambiaba nada, pero era un pequeño punto final en una larga y dolorosa oración. Era el reconocimiento de que mi acto no había sido de crueldad, sino de una forma extraña y dura de amor. La empresa ahora tiene un programa de tutoría donde los ejecutivos senior, incluyéndome a mí, apadrinamos a los nuevos talentos. En una de esas sesiones, una joven ingeniera de Oaxaca, brillante y llena de empuje, me preguntó cuál era el secreto del éxito. La miré y le sonreí. «El secreto», le dije, «es nunca olvidar de dónde vienes y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que nadie te haga sentir que vales menos de lo que eres. Tu dignidad es tu activo más valioso. Protégela como si fuera la mismísima escritura de tu alma, porque, de hecho, lo es. Mi vida ahora es un tapiz tejido con los hilos del trabajo, la comunidad y la paz interior. Ya no miro hacia atrás con dolor, sino con la sabiduría que dan las cicatrices. El fantasma de la humillación que sentí en aquella boda ha sido exorcizado por mis propias acciones. He reafirmado mi valor no solo ante mi hijo, sino, lo que es más importante, ante mí misma. Soy Elena Fuentes, constructora de empresas y de futuros, y mi historia no se define por la ingratitud que sufrí, sino por la dignidad con la que elegí responder. En el gran balance de mi vida, el despido de mi hijo no figura como un pasivo, como una pérdida, figura como una inversión, la inversión más dura y costosa que he hecho, pero la que finalmente me devolvió los dividendos más importantes, mi paz, mi propósito y mi autorrespeto. He cerrado el libro de contabilidad de esa etapa de mi vida. Las cuentas están saldadas, el balance es positivo y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se extiende ante mí como un horizonte claro y lleno de posibilidades. No he vuelto a ver a Ricardo, y está bien que así sea. Algunas relaciones, incluso las de madre e hijo, cumplen su ciclo. El amor que siento por él ahora es distante, como el que se siente por un extraño por el que se desea lo mejor desde lejos. Mi energía está dedicada a nutrir lo que sí florece, a regar las plantas que sí dan fruto. Mi empresa, mi comunidad, mis nuevas relaciones. He aprendido que no podemos obligar a otros a valorarnos, pero sí podemos y debemos exigir que nos respeten, y si no lo hacen,
tenemos todo el derecho de sacarlos de la ecuación de nuestra vida. Mi historia, al final, no es una de venganza. Si lo fuera, sentiría una alegría maliciosa por la caída de Ricardo. Y no siento nada de eso. Mi historia es una de recuperación. La recuperación de mi voz, de mi poder y de mi identidad. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para levantarse y decir, se acabó. Es un testimonio de que la fuerza silenciosa, la que se acumula durante años de paciencia y observación, puede ser la más formidable de todas. Y esa es la paz que me acompaña cada día. La paz de saber quién soy y lo que valgo. El final de mi jornada laboral ya no fue. Es un regreso a una casa vacía y solitaria. Es un retorno a mi santuario. Un lugar de paz que he construido para mí misma. A veces, Héctor y su esposa vienen a cenar. Otras, simplemente disfruto del silencio, leyendo un buen libro. La empresa que mi esposo y yo fundamos es más fuerte y más humana que nunca. Mi relación con mi hijo se ha transformado en una lección aprendida, dolorosa pero necesaria. He encontrado un nuevo tipo de felicidad, no en la grandilocuencia de la riqueza, sino en la serena satisfacción de una vida vivida con propósito y dignidad. El tiempo ha pasado y las estaciones han cambiado varias veces desde aquel día en la sala de juntas. Miro hacia atrás no con la amargura de la herida, sino con la serena distancia de la comprensión. He aprendido que la sociedad a menudo confunde la bondad con la debilidad y el silencio con la sumisión. Mi calma, mi paciencia, la forma en que soporté años de pequeñas y grandes humillaciones, no eran signos de flaqueza. Eran, en realidad, la lenta acumulación de una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. La verdadera dignidad no necesita gritar ni hacer aspavientos. Reside en la certeza interior de tu propio valor. Una fortaleza que permanece inexpugnable, incluso cuando el mundo exterior intenta derribarla. El respeto, descubrí, es como tu propia casa. Debes construirlo y habitarlo tú primero, antes de poder invitar a otros a entrar. Mi concepto de la maternidad también ha sido demolido y reconstruido desde sus cimientos. Creía que ser madre era un acto de sacrificio infinito, de dar sin esperar, de ser un colchón perpetuo para las caídas de un hijo. Me equivoqué. El amor verdadero no es un cheque en blanco. Es una lección continua. A veces, la forma más profunda de amor maternal no es proteger a tu hijo del mundo, sino protegerlo de sí mismo. A veces, hay que retirar la red de seguridad, no para verlo estrellarse, sino para obligarlo a descubrir si tiene alas para volar por sí mismo. Mi mayor acto de amor por Ricardo no fue darle todo en la vida, sino quitárselo, para darle la oportunidad de encontrar algo mucho más valioso, su propio carácter. Mi legado ya no lo veo depositado en un solo linaje de sangre. Ricardo era mi hijo, pero mi familia ahora es mucho más grande. Mi familia son los empleados que han estado conmigo durante décadas, los jóvenes a los que les doy una oportunidad, la comunidad a la que sirvo. Mi legado está en la solidez de la empresa, sí, pero más aún en la integridad de su espíritu. La Fundación Antonio Fuentes es ahora el hijo que sigue creciendo, el que dará frutos mucho después de que yo me haya ido. He aprendido que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos construir a través de la lealtad, el respeto mutuo y los valores compartidos. Y esa es una familia que nunca te puede dar la espalda. He encontrado también un lugar para el perdón, aunque no de la manera que muchos esperarían. Perdoné a Ricardo, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Lo perdoné para liberarme del último ancla de resentimiento que me ataba a un pasado doloroso. Pero el perdón más importante fue el que me concedí a mí misma. Me perdoné por mi ceguera, por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por el amor equivocado que confundió facilitar con amar. Entendí que mis errores nacieron de un buen lugar, de un corazón de madre, y al aceptarlo, pude finalmente cerrar esa herida para siempre. La paz interior no llega cuando los demás se disculpan, sino cuando nosotros nos perdonamos nuestros propios fallos. Así, mi historia llega a su fin. O más bien,
a un nuevo comienzo. No es una tragedia ni una comedia. Es simplemente la vida. Una lección sobre el valor del respeto propio y la fuerza silenciosa que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento de ser reclamada. Nunca subestimen a aquellos que aguantan en silencio, pues a menudo son los que tienen el carácter más fuerte. La familia es un tesoro, sí, pero es un tesoro que debe cuidarse y honrarse. De lo contrario se convierte en polvo. Y la dignidad, esa, es la única joya que, una vez que la encuentras dentro de ti, nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar jamás. Soy Elena Fuentes, y esta es la verdad que construí. Ahora, dígame usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Deje su opinión en los comentarios. Y cuénteme también desde qué rincón de este mundo me está escuchando. Y para ayudar a que estas historias lleguen a más gente, suscríbase al canal y comparta este video.